uno de los métodos que existen para aproximar la solución de una ecuación no lineal en una incógnita. Entre los métodos que estudiaremos en este curso están el de la bisección, el de la regla falsa y el de Newton-Raphson. Ahora explicaré en qué consiste el método de la bisección. Bueno, vamos a poner la siguiente presentación para empezar a hablar de dicho método de la bisección. Algunas ecuaciones no lineales en una incógnita no se pueden resolver mediante un método analítico. Para obtener la solución en estos casos es indispensable utilizar métodos numéricos. En esta clase estudiaremos el método de la bisección. Bueno, hay ocasiones en las que para resolver una ecuación no lineal en una incógnita, incluso existe una fórmula general. El problema es que no hay fórmula para todas las ecuaciones en una incógnita. Entonces será indispensable tener una herramienta como un método iterativo, un método numérico que me ayude a aproximar la solución de una ecuación no lineal. Antes de explicar en qué consiste el método de la bisección, es importante repasar el teorema del valor intermedio. Prácticamente el teorema del valor intermedio me ayuda a identificar un intervalo con el que vamos a arrancar para ejecutar el método de la bisección. El teorema del valor intermedio especifica que si f es una función continua definida dentro de un intervalo cerrado a, b, con el valor de f en a y el valor de f en b de signos opuestos, entonces este teorema implica que existe un número p en el intervalo abierto a, b, tal que la función evaluada en p es igual a 0. Bueno, geométricamente eso lo podemos interpretar de la siguiente manera. Vamos a suponer que aquí tenemos la representación gráfica de una función continua en el intervalo a, b. Si f de a, por ejemplo, para esta gráfica, si f de a es negativo y f de b es positivo, entonces podemos asegurar que en el intervalo abierto a, b existe un valor que le podemos denominar p, en el que f de p es igual a 0. Bueno, en ese caso, si nosotros tenemos una ecuación f de x igual a 0, el valor de p sería la solución a esta ecuación, que es lo que andamos buscando. Bueno, el método de la bisección prácticamente consiste en realizar repetidamente una reducción a la mitad de los subintervalos del intervalo original y en cada paso localizar la mitad que contiene el valor que andamos buscando, a la solución de la ecuación. Entonces, pues para comenzar lo que hacemos es a la frontera izquierda, para la primera iteración, a la frontera izquierda le vamos a llamar A1, a la frontera derecha le vamos a llamar B1 y luego vamos a sacar el punto medio de ese intervalo A, B. Bueno, entonces prácticamente lo que vamos a hacer en el método de la bisección es lo siguiente. Vamos a suponer entonces que tenemos una ecuación. Nuestra ecuación no lineal en una incógnita es de manera general o de forma estándar la podemos expresar de la siguiente manera. Es una función en una incógnita y lo que nosotros queremos es que que esa función sea igual a 0. En el caso de que la ecuación no esté en este formato, entonces aplicamos propiedades de igualdad primero para llevarla a este formato. Es decir, que quede una expresión relacionada con el 0. Una vez que tenemos la expresión relacionada con el 0, entonces lo que haremos en el método de la bisección, déjenme hacer una representación gráfica. El método de la bisección consiste en, a ver, aquí déjenme poner unos ejes ortogonales entre sí. Consiste prácticamente en partir intervalos justo a la mitad y luego estar identificando de qué lado de la partición queda la solución que nosotros andamos buscando. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos
que resolver esta ecuación que está aquí. La ecuación es f de x igual a 0. Si hacemos la representación gráfica de f de x, bueno, la función puede ser decreciente, creciente. Vamos a suponer que aquí en color negro tenemos la representación gráfica de y igual a f de x. Lo primero que necesitamos para echar a andar el método de la bisección es identificar un intervalo desde A hasta B en el que el teorema del valor intermedio me asegure que la ecuación tiene solución. Por ejemplo, vamos a suponer que ya identificamos este intervalo y resulta que aquí tenemos f de a que tiene signo positivo. Bueno, por aquí estará f de a. Y luego tenemos f de b que quedará por acá, tiene signo negativo, es decir, esta que está aquí es la coordenada a, f de a. Y acá tenemos la coordenada, acá está la coordenada b, f de b. Entonces, si f de a y f de b tienen signo contrario y la función es continua, entonces podemos asegurar que en este intervalo está el numerito que nosotros andamos buscando, que es este que está aquí. Es decir, la intersección de la función con el eje de las x. Nosotros queremos que y sea igual a 0. Entonces, lo que se hace en el método de la bisección, una vez que tenemos el intervalo de arranque, es partir prácticamente el intervalo a la mitad, ubicar el punto medio de este intervalo. Vamos a suponer que aquí es el punto medio. Entonces, nuestra primera aproximación a la solución será este punto medio que está aquí. Y luego lo que hacemos es identificar de qué lado del nuevo subintervalo quedó la solución. Si de la frontera que teníamos izquierda como A hasta P1 o de P1 hasta B. Bueno, aquí geométricamente podemos visualizar que la solución queda de P1 a B. Y entonces lo que hacemos aquí es cambiar, tener un nuevo subintervalo. Ahora nuestro nuevo subintervalo va a ir de este punto que está aquí a este punto que está aquí. Tenemos un intervalo partido a la mitad con respecto al intervalo inicial. Luego lo que hacemos es volver a sacar el punto medio de este nuevo subintervalo. A ese punto medio le llamaremos P subíndice 2. Y entonces ahora tendremos un intervalo más pequeño. También, bueno, pues se trata de identificar en dónde queda la solución. Evidentemente, pues quedará en este que está aquí. Bueno, y así de manera repetida, eso es lo que vamos a realizar para acotar, para encontrar o aproximar la solución de una ecuación con este método denominado el método de la bisección. Déjenme entonces poner de nuevo la presentación. Entonces, quedamos que si el teorema del valor intermedio nos puede asegurar que hay una solución, entonces ahí con ese intervalo ya podemos arrancar y podemos ejecutar las iteraciones. Entonces, para realizar la primera iteración, lo que vamos a hacer es que a la frontera izquierda del intervalo inicial le llamaremos A1, a la frontera derecha le vamos a llamar B1. Y luego P subíndice 1 será el punto medio de este intervalo inicial. Bueno, pues para sacar el punto medio lo que hacemos es a la frontera izquierda le sumamos el ancho del intervalo dividido por 2 y así localizamos el punto medio. Bueno, aquí se puede obtener el común denominador y se puede simplificar para tener esta fórmula que nos da el punto medio de un intervalo que va desde A1 hasta B1. Bueno, pues una vez que encontramos este punto medio, lo que vamos a hacer es evaluar el punto medio en f. Resulta que si al evaluar el punto medio en f nos da igual a 0, pues entonces ya tenemos la solución. Eso es lo que andábamos buscando. Ese es el numerito que andábamos buscando. Y es la solución, digo, sería algo seríamos muy afortunados si al sacar el punto medio de un intervalo encontramos la solución de la ecuación. Bueno, otro caso es que si al evaluar f en el primer punto medio, el punto medio de la primera iteración, no nos da 0 y resulta que tiene el mismo signo que la función evaluada en la frontera izquierda, entonces lo que vamos a hacer es cambiar la frontera izquierda. Ahora la frontera izquierda ya no va a ser
lo que teníamos como A1. Ahora la frontera izquierda va a ser el punto medio del primer subintervalo y la frontera derecha, esa sí se mantiene. En el caso de que f evaluada en el primer punto medio que obtengamos tiene signo opuesto a f evaluada en la frontera izquierda, entonces la frontera izquierda se mantiene y la que cambia es la frontera derecha. Ahora la frontera derecha será igual al punto medio. Bueno, pues resulta que una vez que logramos eso, vamos a aplicar este mismo procedimiento que está aquí, lo vamos a aplicar, pero ahora al nuevo subintervalo, ahora para A2 y B2. Es decir, para sacar el P subíndice 2, lo que hacemos es sacar el punto medio de A2 a B2, evaluar el punto medio en F y analizar uno de estos casos para luego determinar cuál frontera vamos a cambiar, si la del lado izquierdo o la del lado o derecho, dependiendo del signo de F evaluada en el punto medio. Bueno, en términos generales, esa es la técnica de la bisección. Es una técnica relativamente sencilla de aplicar. Eh, la desventaja de utilizar la técnica de la disección para aproximar la solución de una ecuación no lineal es que necesitamos realizar demasiadas iteraciones para lograr una muy buena aproximación. En palabras más formales, el orden de convergencia del método de la disección es lento. Bueno, en el método de la disección podemos considerar el error absoluto, como, aquí le voy a poner error absoluto, como el valor absoluto del resultado de una iteración con respecto a otra, que también da como resultado el ancho del intervalo en la primera iteración dividido por 2. Es decir, que si nosotros queremos calcular el error en la primera iteración, el error absoluto en la primera iteración lo podemos calcular simplemente como el b menos a, que es el ancho del intervalo, dividido entre 2. En la primera iteración, pues partimos el intervalo por 2. Luego, en la segunda iteración, podemos calcular el error como el ancho del intervalo dividido por 2 elevado al cuadrado. Si recuerdan, el nuevo subintervalo lo dividimos por 2 y así sucesivamente, es decir, vamos dividiendo por 2. En la enésima iteración, entonces quedará como b menos a dividido por 2 elevado a la n. Así quedaría entonces la fórmula para calcular el error absoluto en la enésima iteración. Bueno, pues resulta que de aquí podemos despejar el valor de n para predecir cuántas iteraciones serán necesarias si nosotros queremos que el error absoluto sea menor o igual a un número especificado. Si hacemos el despeje aquí, entonces me va a quedar que 2 elevado a la n multiplicado por el error tiene que ser igual a b menos a. Luego, si multiplicamos ambos lados por el recíproco del error, entonces quedará que 2 a la n es igual a b menos a dividido por el error. De aquí entonces, si aplicamos logaritmos en ambos lados, quedará que el logaritmo de 2 elevado a la n será equivalente a el logaritmo, aquí quedaría como logaritmo de b menos a dividido entre el error. Bueno, aquí es así. Ajá. Y luego, por propiedades de los logaritmos, esta n que está aquí, puede pasar multiplicando y queda que n, logaritmo natural de 2, será equivalente a, acá por propiedades de logaritmos, podemos escribir logaritmo de b menos a dividido por, menos el logaritmo del error. Bueno, nada más cuidar que b sea la frontera derecha a la frontera izquierda para que el logaritmo esté definido. Si no quieren arriesgarse a identificar las fronteras, pueden poner valor absoluto aquí en el argumento del logaritmo. Bueno, y resulta que aquí ya si despejamos, entonces ya va a quedar que el número de iteraciones necesarias para que el error sea un número fijo establecido, pues será logaritmo de b menos a menos logaritmo de el error, y eso va dividido entre logaritmo
natural de 2. Ahora, esto que está aquí no necesariamente es un número entero y n representa número de iteraciones. Lo que podemos hacer es redondear al siguiente entero, es decir, aumentamos el valor de n y a medida de que aumenta el valor de n, el error disminuye. Al fin y al cabo, si nosotros queremos que el error sea menor a un número establecido, entonces redondear al siguiente entero hará que se cumpla lo que estamos buscando. Bueno, a ver, déjame regreso aquí a la presentación. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el número de iteraciones necesarias, bueno, como b menos a es el tamaño del intervalo y el criterio de convergencia lo podemos aplicar al valor absoluto de la diferencia de dos iteraciones consecutivas y lo podemos denotar como epsilon, entonces se requieren n iteraciones, donde n se calcula con la siguiente fórmula. N será el siguiente entero de logaritmo de b menos a menos logaritmo natural del error entre logaritmo natural de 2. Así queda entonces la fórmula para predecir cuál será el número de iteraciones necesarias que se tienen que ejecutar con el método de la bisección para que se cumpla cierta tolerancia establecida en la diferencia de las aproximaciones a la solución en una iteración y otra. Bueno, por ejemplo, dice aquí, vamos a aplicar el método de la bisección para aproximar la solución de esta ecuación que está aquí, con una tolerancia en el error absoluto menor a 1 por 10 a la menos 2. Bueno, aquí nosotros tenemos una ecuación que es e a la x menos x cuadrada menos 2 igual a 0. Lo primero que necesitamos es identificar un intervalo para arrancar. Este intervalo para arrancar lo podemos elegir haciendo la representación gráfica. Aquí hay unas líneas de código en MATLAB que me ayudan a hacer la representación gráfica de esta función como tal. Bueno, queremos que la función sea 0, entonces graficamos la función y analizamos en dónde se hace 0. Otra manera de identificar el intervalo es utilizar la experiencia. Si la ecuación está relacionada algún contexto en particular, bueno, pues puedes utilizar la experiencia sobre ese contexto para decidir cuál será el intervalo inicial. Y otra puede ser realizar una tabla. Podemos realizar una tabla para determinar cuál será el intervalo que nos conviene, con el cual nos conviene iniciar. Miren, por ejemplo, vamos a suponer, aquí voy a escribir la ecuación que queremos, de la cual queremos asignar las soluciones elevado a la x menos x elevado al cuadrado menos 2 igual a 0. Entonces, bueno, pues si ustedes se fijan, esto ya tiene la forma estándar. Esto que está aquí es lo que vamos a identificar como f de x para empezar a realizar algunos cálculos. Entonces, una manera en la que podemos encontrar el intervalo con el cual vamos a arrancar sería realizar una tablita con valores. Por ejemplo, podemos asignar valores a x arbitrarios o tal vez andas buscando la solución cercana al origen. Entonces, por ejemplo, puedes decir, a ver, yo voy a evaluar la función en menos 3, en menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, por ejemplo. Entonces podemos determinar cuál es el valor de f en estos valores que están aquí. Para eso nos podemos ayudar, por ejemplo, de una calculadora. Hay calculadoras que ya te construyen las tablas. O si no, pues puedes con la calculadora sacar el valor aproximado de cuáles son las f's en estos numeritos que estamos dando aquí. En este caso tenemos e a la x menos x elevado al cuadrado menos 2. Esa es la función. Vamos a hacer una tablita desde menos 3 hasta 3 y el tamaño del paso va a ser 1 para hacerlo en la calculadora. Bueno, hay que buscar en sus calculadoras si tiene la función para crear una tabla. En las calculadoras de la marca Casio 991 sí trae la función para crear dicha tabla. Por ejemplo, aquí en mi calculadora me dice que en menos 3 f de x es aproximadamente
menos 10.95. En menos 2 me dice que es menos 5.864. Aquí 5.864. En menos 1 dice que da menos 2.632. En 0 dice que da menos 1. En 1 dice que da menos 0.281. En 2 da 1.389 y por último en 3 da 9.0855. Bueno, con esto que está aquí, nosotros ya podemos determinar en qué intervalo se cumple el teorema del valor intermedio. Si se fijan, el teorema del valor intermedio se cumple en el intervalo de 1 a 2. ¿Por qué? Porque hay un cambio de signos. Si se fijan, f de 1 es negativo, f de 2 es positivo. Entonces quiere decir que la solución que nosotros andamos buscando estará en el intervalo de 1 hasta 2. Ahora, si tenemos la herramienta computacional, podemos aprovecharla para crear la representación gráfica de la función y entonces identificar en dónde tenemos, en dónde cruza la función el eje de las X. Bueno, aquí estoy abriendo el programa MATLAB que les había recomendado para apoyarnos y programar, hacer representaciones gráficas, etcétera. Entonces aquí, bueno, aquí por default da la ventana de comando. Lo que vamos a hacer es abrir una ventana de edición. Aquí vamos el editor, lo abrimos en un nuevo script y lo que vamos a hacer primero es limpiar por aquello de que se haya quedado guardado algo. Luego vamos a definir una lista de los numeritos de la variable independiente, solo que aquí podemos poner muchos, no sé, por ejemplo, podemos poner desde menos 10, ponemos 2 puntos, el tamaño del paso, punto 1 para que genere una lista relativamente grande de numeritos y hasta 10. Aquí le voy a poner punto y coma para que no lo imprima en la ventana de comando. Luego lo que voy a hacer es definir la función. La quiero guardar en la variable f o en la variable y, por ejemplo. Y será igual a e a la x, si recuerdan la función era e a la x menos x elevado al cuadrado, entonces ponemos menos x. Para elevar al cuadrado, como vamos a evaluar la función en una lista de valores, entonces necesitamos realizar el producto punto. Entonces necesitamos ponerle el puntito aquí antes de poner el símbolo de elevar al cuadrado. Entonces sería x elevado al cuadrado y luego es un menos 2. Esa es la función que queremos graficar. También voy a construir una lista de puros ceros para graficar el eje de las X, que quede claro cómo, en dónde se da aproximadamente la intersección. Entonces voy a crear una lista de puros ceros con el mismo tamaño que la lista que tienen las X. Entonces aquí le vamos a decir que tenga el mismo tamaño que tiene la lista X. Bueno, pues aquí está. Entonces vamos a construir esta lista de puros ceros. Luego vamos a utilizar este comando, el de hold, para que queden las gráficas unidas, tanto la de la función como la de el eje de las X. Luego podemos ponerle los cuadritos, para ponerle cuadritos a la representación gráfica con este comando. Y luego pues vamos a graficar. Aquí voy a graficar. Quiero graficar las X, coma, versus las y coma, le podemos indicar de qué color. Por ejemplo, podemos poner de color azul. Entonces ponemos de color azul y listo. Entonces ahí me va a graficar la función. Y también queremos graficar el eje de las X. Entonces voy a graficar las X versus las T, que era una lista de puros ceros para que quede el eje de las X. Luego también podemos ponerle el color aquí. Si le ponemos el color, entonces quedará, por ejemplo, de color rojo. Entonces ahí queda listo. Y luego podemos poner el rango de visualización. Por ejemplo, podemos decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que los ejes se vean para X desde menos 10 hasta 10
y para y desde -5 hasta 10, no sé. Bueno, lo probamos y si hay necesidad de ampliar el rango de visualización, lo hacemos. Bueno, se supone que este programita me va a ayudar a hacer la representación gráfica de el lado izquierdo de la ecuación, lo de la función, para visualizar en dónde se da el cruce, lo que nosotros andamos buscando. Y entonces de ahí también con eso nos podemos ayudar a decidir el intervalo, que hace ratito con la tabla lo identificamos de 1 a 2. Lo que tenemos que hacer aquí es guardar el programa, lo vamos a guardar, yo lo voy a guardar en el escritorio, entonces le voy a poner, al ponerle el nombre al programa, le tenemos que poner de forma continua, no dejarle espacios porque no me lo va a aceptar. Le voy a poner borrar porque luego los quiero eliminar. Entonces lo voy a guardar en el escritorio y ahora lo voy a correr. Entonces, una vez que lo corremos, pues aquí ya tenemos la presentación gráfica. Pues aquí ya pueden visualizar aproximadamente en dónde está el cruce de la función con el eje X. Tal vez el rango de visualización de las X es exagerado. Entonces podemos reducirlo. Por ejemplo, si es exagerado aquí, le podemos poner nada más desde -1 y aquí que sea como hasta 5, ¿no? Si quedó muy exagerado el rango de visualización en las X, entonces lo cambiamos. Igual también pueden cambiar el de la y aquí pueden ver que la intersección se da en este punto, aproximadamente dice 1.3, por ahí más o menos. Entonces aquí podemos visualizar que estuvo bien nuestro intervalo de arranque de 1 a 2. Bueno, a continuación voy a ejecutar algunas iteraciones a mano con el método de la bisección para aproximarlos, para hacer la aproximación a esta solución. Bueno, a ver, déjeme poner aquí primero. Bueno, aquí ponemos entonces, bueno, voy a hacer lo siguiente aquí. Quedamos entonces que la ecuación que tenemos que resolver es e a la x menos x cuadrada menos 2 igual a 0. Es una ecuación no lineal en una incógnita y queremos determinar el valor aproximado de la x, tal que el error sea menor o igual a 1 por 10 a la menos 2, creo que así estaba. Y si recuerdan, bueno, aquí está arribita la tabla, de la tabla o de la representación gráfica, quedamos que el intervalo con el que vamos a arrancar es de 1 a 2, es decir, que en el intervalo 1 a 2 está la solución. Bueno, si queremos utilizar la fórmula para predecir cuál será el número de iteraciones necesarias que vamos a ejecutar, bueno, pues en el número de iteraciones necesarias que vamos a ejecutar será mayor o igual que el logaritmo natural de la frontera derecha, que es 2, menos la frontera izquierda, que es 1, logaritmo natural de b menos a, menos logaritmo natural del error, que es 1 por 10 a la menos 2, así es como se estableció el error. Entonces, y esto dividido por el logaritmo natural de 2. Entonces, si sustituimos esto en la calculadora, nos va a quedar, bueno, primero este término de logaritmo natural de 2 menos 1 quedaría como logaritmo de 1, logaritmo de 1 es 0. Entonces quedará 0 menos el logaritmo natural de 1 por 10 a la menos 2, que es equivalente a 0.01, será 1 por 10 a la menos 2, y eso va dividido por logaritmo natural de 2, y entonces el valor exacto de este lado derecho es 6.64, lo que quiere decir que necesitaremos 7 iteraciones. Ese será el número de iteraciones. Bueno, al simplificar esto que está aquí, me dio 6.6438. Bueno, como n es el número de iteraciones y tiene que ser un número entero, entonces redondeamos al siguiente entero. Entonces necesitaremos 7 iteraciones para lograr lo que queremos. Entonces aquí lo que voy a hacer a mano es construir una tabla. En esta tabla primero voy a poner el número de iteración, voy a colocar cuánto vale la frontera izquierda del intervalo,
voy a escribir cuánto vale la frontera derecha del intervalo, voy a escribir cuál será el punto medio de cada uno de esos intervalos, voy a calcular cuánto me da la f evaluada en el intervalo izquierdo, en la frontera izquierda del intervalo, perdón, para compararlo con f evaluado en el punto medio y luego decidir en la siguiente iteración quién cambia, si la frontera izquierda o la frontera derecha. Y aquí vamos a estar calculando el error. Entonces, vamos a estar escribiendo el error, que prácticamente es el ancho del intervalo dividido por 2 en cada una de las iteraciones. Entonces, en la primera iteración, para arrancar, la frontera izquierda vale 1, la frontera derecha vale 2, y entonces sacamos el punto medio entre 1 y 2 y será 1.5. Simplemente suman 1 más 2 y dividen por 2. 1 más 2, 3, dividido entre 2 es 1.5. Y luego lo que vamos a hacer es el 1, lo vamos a sustituir en la ecuación para saber cuánto me da f evaluado en la frontera izquierda. Entonces el 1 lo sustituimos en la función y me va a dar el valor aproximado de menos 0.28 1718. Y entonces, bueno, pues así ya tenemos el valor de f en la frontera izquierda. Luego lo que vamos a hacer es en f, en esta que está aquí es f, vamos a sustituir el punto medio, el 1.5 lo vamos a sustituir en f. Cuando yo sustituyo el 1.5 en f, me da el valor aproximado de 0.231689. Para calcular el error en la primera iteración, pues simplemente será el ancho del intervalo dividido entre 2. Como el ancho del intervalo es 1 dividido por 2, pues te va a quedar 0.5. Entonces en la primera iteración el error es de 0.5. Y no nos vamos a detener hasta que el error sea menor a 1 por 10 a la menos 2. En ese instante ya nos podemos detener. Bueno, pues en la segunda iteración, para poner quién es la frontera izquierda y la frontera derecha en la segunda iteración, necesitamos analizar el signo de este versus el signo de este que está aquí. Si tienen el mismo signo, se cambiaría la frontera izquierda. Si tienen signo contrario, entonces se cambia la frontera derecha. En este caso tienen signo contrario, entonces la que vamos a cambiar es la frontera derecha. Es decir, que en la segunda iteración la frontera izquierda se mantiene, es decir, es 1. La frontera derecha ahora va a ser el punto medio de la iteración anterior, es decir, 1.5. Y lo que vamos a hacer ahora es sacar el punto medio entre 1 y 1.5, que sería 1 más 1.5, y esa suma dividida por 2. Y ya nos queda que el punto medio es 1.25. Como la frontera izquierda no cambió, entonces este valor que está aquí tampoco va a cambiar, 0.28, 1718. El punto ahora P es igual a 1.25, ese lo vamos a evaluar en la función, entonces quedará 1.25, lo evaluamos en la función y me va a dar como resultado menos 0.07 2157. Y el error aquí pues sería el ancho del intervalo dividido entre 2, simplemente 1.5 dividido entre 2 me va a dar 0.25. El 0.25 todavía no es menor a 1 por 10 a la menos 2, por lo tanto le seguimos. De hecho, habíamos sacado la predicción de que necesitaremos 7 iteraciones. Aquí en la tercera iteración analizamos, si se fijan aquí, f de a es negativo, f de p es negativo. Cuando de estos dos tengan el mismo signo, pueden ser los dos positivos o los dos negativos, cuando esos dos tengan el mismo signo, entonces la que se cambia es la frontera izquierda. Ahora ya no la derecha, ahora la frontera izquierda. Aquí en lugar de 1 vamos a poner el punto medio de la iteración anterior. Es decir, que aquí vamos a poner el 1.25 y la frontera derecha será el 1.5. Luego sacamos el punto medio entre 1.25 y 1.5, que es 1.25 más 1.5, y esa suma va dividida por 2, y entonces me va a quedar 1.25
1.375. Lo que hacemos es enseguida es evaluar en F el valor de 1.25, que si se fijan ya lo teníamos acá. En la iteración anterior sería el F evaluado en PI, ¿sí? Entonces aquí ya me va a quedar menos 0.072157. Y luego evaluamos el 1.375 que calculamos como punto medio de este subintervalo en la F. Entonces eso lo vamos a evaluar en la F y me va a quedar aquí 0.06 4452. Esta sería entonces F evaluada en el punto medio de este subintervalo en la tercera iteración. Que aquí el error pues va a ser 0.25 entre 2 o simplemente la diferencia entre estas dos iteraciones en valor absoluto. Entonces como quieran, 0.25 entre 2, pues aquí me va a quedar 0.125, 0.125. ¿Esto ya es menor a 1 por 10 a la menos 2? No, ni siquiera es menor a 1 por 10 a la menos 1. Entonces realizamos la cuarta iteración. Para la cuarta iteración, f de a es negativo, f de p es positivo. Entonces la que cambia es la frontera derecha. En la cuarta iteración, la frontera izquierda se mantiene, 1.25, y la frontera derecha cambia, 1.375. Sacamos el punto medio entre estos, de este nuevo subintervalo. Para eso, recuerden que hacemos 1.25 más 1.375 y eso dividido por 2. Eso será 1.3125. 1.3125. La frontera izquierda no cambió, entonces aquí será f de a será menos 0.072157. Al evaluar en f el 1.375, entonces aquí, perdón, el 1.3125, ese lo vamos a evaluar en f, me va a dar menos 0.007206. ¿Cuál será el error aquí? Bueno, pues sería la diferencia entre estas dos iteraciones, entre esta y esta, ¿sí? En valor absoluto. O, lo que es lo mismo, 0.125 dividido por 2, que es equivalente a 0.0625. Si se fijan aquí, este numerito ya es menor a 1 por 10 a la menos 1, pero todavía no es menor a 1 por 10 a la menos 2, que es lo que necesitaba. Bueno, pues realizamos la quinta iteración. En la quinta iteración, como pueden ver, f de a y f de p tienen el mismo signo, entonces ahora la que cambiará será la frontera izquierda. Entonces en la frontera izquierda vamos a poner 1.3125. La frontera derecha se mantiene, 1.375. El punto medio, pues hacemos 1.3125 más 1.375 dividido por 2. Y entonces esto da como resultado 1.34, 1.34, 375. Ese es el punto medio de este intervalo en la quinta iteración. Como el A sí cambió la frontera izquierda, el 1.3125, pero era el punto medio en la iteración anterior y ya lo teníamos evaluado, pues aquí podemos copiar este para que sea el F evaluado en A en esta iteración, el menos 0.007206. Evaluamos el punto medio, el 1.34375, lo vamos a evaluar acá arriba en la función e a la x menos x cuadrada menos 2. Entonces, al evaluarlo, me va a quedar como resultado aquí 0.027728. Y el error pues será 0.0625 dividido por 2 y eso es equivalente a 0.03125. Todavía no se cumple el criterio, de hecho nos faltan dos iteraciones según la fórmula que teníamos acá arriba.
lo que hicimos, la predicción que hicimos. Bueno, voy a hacer la sexta y penúltima iteración. En la sexta iteración, si se fijan, f de A y f de P tienen signos contrarios. Entonces, cuando f de A y f de P tienen signos contrarios, la frontera izquierda se mantiene, 1.3125 se queda y cambia la frontera derecha. Ahora la frontera derecha será 1.34375 y sacamos el punto medio de este nuevo subintervalo, 1.3125 más 1.34375 dividido por 2 y eso dará como resultado 1.32, 1.32, 81.25, 81.25. Bueno, la frontera izquierda no cambió, entonces aquí sería menos 0.007206. Este es el valor de la frontera izquierda en F, sustituido en F. Luego, el punto medio, este nuevo punto medio, lo evaluamos en la función, en la e a la x menos x cuadrada menos 2, y me va a dar 0.010045. Y el error, pues será el error anterior dividido por 2. Es una de las ventajas de este método, que podemos predecir cuáles serán las iteraciones necesarias cuando el error lo establecemos cuando el criterio o la tolerancia la establecemos en el error absoluto. Entonces, aquí ya me quedará como resultado 0.01, aquí me va a quedar como resultado 0.015625. Bueno, aquí ya los numeritos se me andan amontonando. A ver, vamos a acomodar 5625. Y bueno, pues según lo que habíamos dicho, ya nada más me faltaría una iteración. Entonces aquí en la iteración número 7, como f de A tiene signo contrario con f de P, entonces la que cambia es la frontera derecha, la frontera izquierda se mantiene, 1.3125, la frontera derecha será 1.328125. Y entonces sacamos el punto medio de ese subintervalo, 1.3125 más 1.328125, y eso va dividido por 2, y entonces esto será 1.32, 1.320313. Como no cambió la frontera izquierda, pues aquí se queda menos 0.007206. Evaluamos este x en la función, digo ya nada más para completar la tabla, porque ya no vamos a realizar otra iteración, y aquí ya me da 0.001366, y el error pues ahora es 0.015625. Ahí está, 2.5, sí. 2.5 dividido por 2. Y entonces aquí ya me va a quedar en el error, ya va a quedar 0.007813. Y ya se cumple el criterio establecido. Este numerito que está aquí ya es menor a 1 por 10 a la menos 2. Ojo, no necesariamente el criterio siempre va a estar dado en el error absoluto. Puede ser que el criterio esté dado en F evaluado en el punto medio. Por ejemplo, que F evaluado en el punto medio sea menor a 1 por 10 a la menos 2 o 1 por 10 a la menos 3. Recuerden que lo que nosotros queremos es que en la medida de lo posible F sea igual a 0, lo que está acá arriba. Bueno, aquí con el mouse ya le rayé un poquito. Bueno, aquí entonces nuestra conclusión sería que con la tolerancia especificada y utilizando el método de la bisección y el intervalo de arranque que decidimos, la solución aproximada a esa ecuación es la de esta que está aquí, 1.320313, 1.320313. Ese sería el último valor que obtenemos, no es la última iteración que realizamos. Bueno, pues en términos generales, ese es el método de la bisección y nos ayuda entonces a aproximar la solución de una ecuación no lineal en
una incógnita. El método es relativamente sencillo. Lo complicado, considero, es primero identificar cuál es el intervalo de arranque y luego, pues, si lo ejecutas a mano, es enfadoso realizar un número determinado, un número relativamente grande de iteraciones. Bueno, espero que el video sea de utilidad y ahí estamos a la orden para cualquier duda. Saludos.